Y era como, wow, wow, Jim Lee, esta vez ha venido con sangre, esta vez ha venido con violencia, esta vez ha venido con controversia. Este es un Jim Lee canallita. Se ha vuelto un tipo duro. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la cual vamos a seguir con este pequeño homenaje barra monográfico barra ejercicio de nostalgia por la aparición del sello Image Comics, el ahora famoso por su calidad e independencia sello Image Comics, en el año 1992 en Estados Unidos. O sea, ha pasado ya, pues demasiado tiempo, según para qué cosas. Muchos recuerdos, mucha afición por el cómic han pasado en estos años. Y bueno, es un ejercicio bastante divertido elogiar las obras que se publicaron. Aquí en España se publicó un poco más tarde, recordamos. Por cuestiones de derechos y demás, hubo un plan editorial. Aquí tengo este número 1 de Spawn, espectacular. Hubo un plan editorial en España que la verdad es que fue bastante abrupto. Nosotros ya hemos hecho, digamos, un repasillo a lo que sería la primera etapa de los que se anunciaron aquí en España, que venían a ser un poquitín el plato fuerte, ¿no? Los que tenían más expectativa. Pero lo que me he encontrado, revisando un poco los cómics y tal que tengo, es que el orden de publicación al final fue bastante variante con respecto a lo que tenían anunciado. Con lo cual sospecho que debió ser un poco locura para Planeta Agostini, que era que lo editaba aquí en España. Y tengo la sensación de que la negociación con los autores, con los intermediarios implicados y todo este rollo debió ser bastante infernal. Y al final aquello provocó que lo que ellos tenían planeado para tener un orden de publicación bien, pues eso, estratificado, ¿no? Bien organizado, pues que se les fue un poco a tomar por, en fin, se les fue un poco a tomar por culo, efectivamente. Y finalmente pues tuvieron que ir publicando a medida que podían los cómics. Hasta aquí nosotros habíamos visto un poco lo que se supone que fue la primera tanda, que fue Spawn, este fantástico primer número de Spawn, que aquí ya lo vimos. Este muy particular, John Blood, Savage Dragon, fantástico también. Y Cybers pues no lo hemos visto, lo veremos un poco más adelante. Y Wildcats, que si no me equivoco es el cómic prácticamente que cierra el año 94. Lo que sería en España, digamos, la fase clásica, por así decirlo, de publicación de colecciones de Image Comics, podríamos decir que fue el año 94-95. Yo diría que fueron los años en los cuales se plantearon las colecciones más importantes, las que tenían más expectativa de venta y que también el público estaba ahí más ansioso, digamos, y a partir de ahí pues siguieron saliendo colecciones y colecciones y colecciones hasta el punto de que yo diría que ya para el año 96 y 97 habían saturado el mercado y ahí ya que les afectó una crisis bestial. Pero yo creo que los que éramos niños en esa época recordamos el 94 y el 95 como una época bastante especial, porque era una época en la cual cada vez que ibas a un kiosco o librería especializada te encontrabas nuevas colecciones, con lo cual aquí veréis también que tengo un taquillo con los que nos quedan pendientes de ver. Entonces, un poco también por darle un poco de orden a este vídeo. Hasta ahora me he intentado regir un poco por el orden de publicación que tenían anunciados la editorial Planeta Agostini, pero como luego he visto que hicieron un poco lo que les dio la gana, voy a ordenarlos yo según fecha de publicación en España, ¿vale? Y ese va a ser un poco el orden mediante el cual vamos a presentar las colecciones. Y hoy resulta que por una cuestión de potra, de pura suerte, ha habido una carambola y la colección que toca presentar hoy, la tengo por aquí apartada, no es otra que Deathblow. Como veréis, con su autor Jim Lee en portada, como gran gancho comercial. Una colección, pues, que bueno, salió con bastante, no sé, con bastante hype. Un pedazo de hype espectacular. Porque en esta época Jim Lee venía de, como bien sabéis, o deberíais saber, amigos, Jim Lee venía de ser el artista que más ventas había tenido de la historia en X-Men, ¿no? Su Wildcats había tenido una muy buena recepción comercial, aunque era un cómic bastante cutre. Sí, lo siento, fans de Wildcats. Era un cómic, la verdad, siendo honestos, y con el tiempo, con la experiencia que da el paso del tiempo, un cómic, la verdad, es bastante pobre. Y bueno, digamos que el hype que tenía Jim Lee hacía que se fuese a publicar forzosamente cualquier cosa que este hombre hiciese. Y Deathblow pues, fue el siguiente cómic que llegó con bastante relumbrón, como veréis aquí también. Muy de la época, las letras así brillantes, llamativas, que hiciesen que, vamos, que te sintieses
brutalmente atraído por él, ¿no? Cuando estaba en las estanterías. Bueno, este es un cómic, me viene muy bien por varios motivos. El primero de todos es que es un cómic de un personaje que se presentó en una revista en Estados Unidos, un cómic en Estados Unidos llamado Darker Image. Este cómic es del año 92, si no me equivoco. Yo creo que es el primer cómic que tengo de etapa inicial de Image. Este me lo regaló mi amigo Pablo Burgueño. Un regalo fantástico porque además aquí se presentan algunos personajes que serán bastante importantes, digamos, en la segunda ola de personajes de Image Comics. Y bueno, aquí se presenta el personaje. Voy a intentar no enseñaros los demás porque me haría un auto-spoiler. Este lo veremos de todas maneras, este cómic en un vídeo individual, ¿eh? El personaje se presentó aquí. Este era el típico cómic que se hace para presentar varios personajes a través de historias cortas. Y a este personaje pues se lo presentó así, ¿no? Como muy sombrío, como veréis, la estética es oscura. Y... ¿vale? Este es una especie de Jim Lee oscuro. Y es muy oscuro porque resulta que este cómic era un homenaje / copia de el Sin City de Frank Miller que hemos estado viendo en un vídeo publicado esta misma semana. Con lo cual, a esto me refiero yo con lo de la carambola, que resulta que todo ha encajado matemáticamente. Y como os decía, pues se presentó en esta historia cortita dentro de Darker Image, que eran unas pocas páginas. Realmente un poco lo que pegaba duro era esta página doble, ¿no? En la cual veíamos a un Jim Lee pues con mucho más contraste, con mucho más, no sé, apoyo en el negro, ¿no? En las líneas negras. Menos de héroes de colorines, que es a lo que este artista nos tenía acostumbrados, con los X-Men y con los Wildcats y su manera de dibujar este tipo de personajes. Luego también trabajaría con Batman y con otras cosas en DC. Acabaría siendo un jefazo en DC. Bueno, digamos que esa era un poco la sorpresa. Y lo que es el citado número 1 que se publicó aquí en España, pues es este, que para mí seguramente sea una portada top 3 tranquilamente de esta primera generación de Image. Esta era una portada que la veías con sus letras de colores, el juego de contrastes tan duro que tenía y este estilo de dibujo que en esos primeros de los 90, este dibujo es del 92, en España se publicó, vamos a verlo, junio del 94, no sé si la cámara lo enfoca, pero bueno, esto en primera época de los 90, ver esto era sinónimo de ventas. Y bueno, os voy a enseñar algún dibujo así un poco a voleo de, ¿veis? Por ejemplo este de Frank Miller en Sin City, para que veáis un poco hasta qué punto la influencia de Jim Lee, ¿no? Que era bastante descarado. De hecho es que hay algunas viñetas, hay alguna secuencia también de iglesias y de todos estos rollos que le gustan tanto a Frank Miller. Y se nota, vamos, el sablazo / homenaje es bastante descarado, aunque claro, evidentemente sin el grado de gore, ni de contenidos explícitos, ni sexo, ni tacos, ni nada que tiene Frank Miller en Sin City, porque Sin City es una obra bastante hardcore. Y lo que hace el amigo Jim Lee pues es llevárselo a su terreno pues de obras de acción, con un marcado toque militar, muy de los gustos de la época, personajes de... Lo que siempre digo con Image, la testosterona, los anabolizantes, los dientes apretados, las tetas grandes en el caso de las chicas, físicos playboy, culturistas cabreados. O sea, sigue siendo un poco su universo de mucha acción, pero poca controversia política, poca violencia gore, de sexo ni hablamos, a pesar de que Image Comics era en principio no tenía limitaciones de censura, no se regía por el Comics Code de la época. Y bueno, pues era eso, era una versión adaptada de Jim Lee de lo que le había gustado a él y a toda una generación en el gran cómic Sin City de Frank Miller, que ya os digo, tenemos recién estrenadito esta misma semana un vídeo específico de este cómic. Si no lo habéis visto, vedlo, y si no habéis leído este cómic, tardáis ya en ir a buscarlo y os lo leéis. Y después volvéis y termináis de ver este vídeo, ¿de acuerdo? Vale, ahora que ya me habéis cabreado, evidentemente no, pero tengo que dramatizar un poquito, podemos ojear este cómic, que una de las sorpresas, por así llamarlo, que tiene, es que la verdad es que da para bien poco ojeando, lo cual en un principio puede parecer un engaño, ahora veréis por qué, pero después, en este caso, una cosa muy rara con Image Comics, se convirtió en una sorpresa positiva. Como os digo, aquí la gran sorpresa de encontrarnos una especie de Jim Lee. Esto es como cuando en las series que nos gustan, o los cómics, o las series de televisión o películas o tal, de repente un personaje que es el bueno
El típico bueno que es bueno, que es incapaz de hacer el mal o de hacer algo negativo, de repente se vuelve malo, ¿no? O de repente empieza a actuar como un tipo duro. Pues esto es lo mismo. Jim Lee, que era como el dibujante de colorines, el dibujante de las mandíbulas cuadradas, de los héroes con proporciones estúpidas, de eso, colorines, grupos, todo ahí, aventuras a tope y tal, de pronto aparecía así, ¿no? Y era como, wow, Jim Lee, esta vez ha venido con sangre, esta vez ha venido con violencia, esta vez ha venido con controversia. Este es un Jim Lee canallita. Se ha vuelto un tipo duro. Y bueno, en realidad esto era todo fuegos artificiales, obviamente, porque no era tanto eso. Pero bueno, digamos que yo supongo que la motivación que tenía Jim Lee pues simplemente era traerse a su universo pues una influencia, como decíamos antes, de Frank Miller a lo bestia. Y bueno, al final esta es una colección que bueno, acabó después teniendo buenos dibujantes. Aaron Wiesenfeld creo que lo dibujó, y Lee Wicks creo que pasó por ahí. El dibujante es bastante bueno. Mirad qué sablazo a Frank Miller. Vamos, a nivel de composición, a nivel de las... Evidentemente, no tiene la elegancia de Frank Miller, porque lógicamente Jim Lee no es Frank Miller, no tienen el mismo estilo, pero es que es un sablazo bestial. De acuerdo, tiene grises y tiene tonos de color y demás, con lo cual, pues, bueno, digamos que se salva un poquito, pero está claro que él lo que quería era tener su propio Sin City superheroico, ¿no? He perdido el hilo de lo que voy diciendo. Chavales, lo siento. Pues eso, que es un Jim Lee bestial, pero en realidad a nivel de historia, como decía, eso es lo que estaba diciendo antes. Este es un cómic que sorprendentemente acabó evolucionando en una colección más o menos divertida. Empezaron a traer elementos paranormales, a cruzarlo con otras colecciones de su universo, de Wildstorm, del universo de Jim Lee y demás. Acabó teniendo ahí como casos de, pues, haciendo de guardaespaldas, relacionándose con vampiros y hombres lobo y cosas así. Y acabó teniendo, aparte, no sé, acabó teniendo un cierto interés y además de buenos dibujantes. De hecho, es posible que los demás dibujantes llegasen a dibujar a este personaje mejor que el propio Jim Lee. De hecho, mirad cómo se le anunciaba en este cómic. Que Jim Lee de este cómic dibujó nada. Igual dibujó 3 o 4 números. O sea, esta es la clásica colección de Image que la empieza un artista famoso y la acaba abandonando a los 4 días para que la retome otro artista. Hasta aquí es Deathblow, para que os hagáis la idea. Exactamente, vamos a contarlas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas. De este cómic de 24 páginas, 10 son Deathblow de Jim Lee. El anunciadísimo y polémico Deathblow de Jim Lee. Con lo cual uno se podría sentir absolutamente engañado, ¿no? Podrías decir, ¿qué ha pasado aquí? ¡Súper estafa! Pues en este caso, como os decía antes, de una manera extraña, porque más te la solía colar totalmente, solía meterte ahí un timo tremendo. En este caso resulta que en la contraportada de este cómic, por la parte opuesta, nos encontrábamos a Cibernari, un personaje que no nos sonaba absolutamente de nada, un personaje que no, en principio parecía puro relleno, pero después fue una revelación increíble, porque aquí descubrimos un artista que tristemente, por una cuestión de salud, no sé si tuvo cáncer o alguna cosa así, siendo un tío súper joven, murió a los 4 días de hacer esto, o sea, no llegó a desarrollarse como artista, pero pudimos descubrir a Nick Manabat, que para mí, en estos primeros números compartidos entre Cibernari y Deathblow, se acaba zampando a Jim Lee. De hecho, ahora veréis un poco. Nick Manabat era una especie como de, si no me equivoco, de origen filipino, era el artista. Se nota mucho en su forma de tintar. Es una especie de mezcla entre los típicos dibujantes filipinos que pasaban por colecciones tipo Conan y demás, con estas tintas y estas líneas así con plumilla también cerradas y demás. Y luego, pues, cosas tipo Simon Bisley, un poquito, que a mí, claro, lógicamente yo soy súper fan de Simon Bisley, con lo cual, pues, con esto me comes. Y luego un punto de dibujo cyberpunk sucio, que molaba mucho, tío. Molaba un montón. O sea, y aquí el tío, mirad, el control de la sombra, esta suciedad, mirad estos personajes. Brutal, totalmente brutal. Absolutamente brutal. Los perros así, macarras, que son como que están haciendo, son perros sabuesos, ¿no? Ciberperros sabuesos, una cosa muy loca. Esta es Cibernari, que es una cyborg, básicamente, es el argumento, pues la historia de una cyborg, que luego la encajarán con el universo de los personajes de Wildstorm y demás, ¿eh? Y bueno, pues ya os digo, aquí quien roba la atención completamente, quien roba el show, como dicen los estadounidenses, es Nick Manabat con su trabajo aquí en Cibernari, que es
buenísimo, buenísimo. Buenísimo. El trabajo de línea es muy, muy bueno. El trabajo de sombra, los contrastes, todo este tenebrismo, como os decía, la suciedad, ese equilibrio entre la suciedad. Mirad. Es que ya sé que estamos hablando de Deathblow, pero en serio, que es que Cibernari se come con patatas a Deathblow al final. Mirad, Nick Manabat cómo redondea los dibujos. O sea, esto es como no sabría cómo decirlo. Esto es como la interpretación underground, por así decirlo, de todo este rollo, de esta obsesión que teníamos con los cyborgs y con las armas y con la estética paramilitar y todo este rollo en los años 90, que no sé por qué estábamos obsesionados con esa mierda. Pues Nick Manabat es como... Esta es la estilización. Esto es como... Parece un cómic medio de terror, medio cyberpunk, medio punky. También fijaos que la perspectiva, cómo está dibujado y demás. Son como una especie como de zombies, cyborgs o algo así. Ya os digo, con muchísima línea, con muchísima oscuridad y demás. Bueno, aquí nos hacen un continuará una vez más. Pero ya en estas pocas páginas, que son, imagino que serán 10, igual que Jim Lee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactamente. En estas 10 páginas, de hecho aquí se nos introduce un poco al personaje. Para mi gusto, en estas 10 páginas, Nick Manabat se zampa con patatas a Jim Lee. Que Jim Lee al final, aquí lo que nos muestra, pues es eso. Son 4 homenajes más o menos llamativos a Frank Miller, pero poquita sustancia. Y de hecho tengo el número 2 aquí, voy a aprovechar y os lo enseño así muy rápido. El número 2, si no me equivoco, este yo creo que es el último número que dibuja Jim Lee en Deathblow. El número 2 pues es lo mismo. Jim Lee dibujando militares musculosos con mucho tenebrismo y mucha escala de gris. Frank Miller, quiero ser como Frank Miller, pero no soy como Frank Miller, ya quisiera yo. Así que lo suplo con esteroides y con coletillas noventeras. 10 paginillas y venga para casa, chavales. Y por detrás, pues, que es en realidad lo que me apetece ver al final. Casi debería, este vídeo debería llamarse Cibernari al final, pero bueno, no lo vamos a hacer así. Al final, mirad a Nick Manabat cómo remata la página. O sea, solamente esta primera página de Manabat ya se zampa todo lo que ha hecho Jim Lee en este número. A mi gusto, claro, que ya a gustos, ya sabéis que es una cosa muy subjetiva, ¿eh? Pero considerando que este es un cómic teóricamente oscuro, teóricamente violento y demás, tanto Deathblow como Cibernari, considerando que ambas historias tienen un tono así distópico, por así decirlo, y oscurote, yo creo que Manabat se lo come, vamos. Mirad esto. Mirad qué viñeta más increíble. Bueno, iba a decir de hacer un vídeo propio en un futuro de Manabat, pero es que realmente es lo que os digo. El pobre hombre tuvo un problema bastante gordo de salud y no le dio tiempo. Mirad esto. mirad qué locura. Qué locura de detalles, que sí, que es muy metal, que es muy punk, que es muy hardcore, que es muy sucio. Pero mirad qué locura de detalles. De manejo de la sombra, tenebrismo, agresividad. Además también el uso del color, que no sé quién lo colorea. Me imagino que Chiodo, ¿no? Sí, Joe Chiodo, que es muy buen colorista. Es que es fantástico. Muy imitado también, ¿eh? Le dio tiempo a influenciar, pues principalmente a esas generaciones, ¿no? De dibujantes que se habían dejado llevar mucho por este lado agresivo de Simon Bisley y dibujantes así. Pues esto, por ejemplo, se parece mucho a la línea, no voy a decir el estilo de dibujante, pero se parece mucho a la línea que tomaría, por ejemplo, el español Rafa Garrés, que hizo mucho trabajo de ilustración también con juegos de rol y con cómics, alguna cosa de Lobo y demás. Pero bueno, lo que os digo, Deathblow, no me voy a ir. Este vídeo es el vídeo de cómo Cibernari se cepilló a Deathblow. Pero bueno, quien tenía el hype y quien vendió el cómic realmente es Jim Lee con Deathblow. Un cómic que ya os digo, en su momento tuvo una cierta polémica, pero en cuanto se vio claramente que no dejaba de ser un capricho del artista y que a los 2 días iba a abandonar la colección para dedicarse a Wildcats, que a los 4 días abandonaría también, pues ahí ya se pasó el hype y pasamos a por la siguiente cosa. Pero ya os digo, un producto muy típicamente de su época, muy típicamente comercial y artísticamente de su época, y divertido tanto de leer como de haber compartido con vosotros. Y lo de siempre, si os ha gustado, si no os ha gustado, si me he dejado algún detalle que consideráis importante, cualquier sugerencia, cualquier cosa que se os ocurra, ponedme en los comentarios, o no me lo pongáis, o haced lo que queráis, amigos. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos veremos en otra aventura. Un abrazo.